Hola y bienvenidos a Audiomentores. Si eres un amante de los audiolibros, asegúrate de suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras narraciones más emocionantes y enriquecedoras. Hoy les traigo una obra maravillosa de uno de los grandes escritores de la literatura mundial, León Tolstoy. Dios ve la verdad, pero espera es una reflexión profunda sobre la justicia, el perdón y el destino humano, todo ello a través de la historia de Iván Dmitrich, un hombre que fue condenado injustamente y que a lo largo de su encarcelamiento encuentra la verdadera liberación. A lo largo de esta narración, nos adentraremos en 16 capítulos que nos llevarán desde la angustia de la injusticia hasta la revelación de la verdad, todo mientras se revela la paciencia y la sabiduría de la vida. Así que acomódate, y disfruta de esta obra llena de enseñanzas. Capítulo 1. La condena injusta. Iván Dmitrich se encontraba, como cualquier otra mañana, en su casa, tranquilo y sin presagio alguno de lo que sucedería en su vida. Era un hombre común, con una familia a la que amaba profundamente, y llevaba una vida de clase media en una pequeña ciudad rusa. Había trabajado durante muchos años como comerciante, pero sin grandes ambiciones ni deseos de sobresalir. Su vida era simple, pero llena de pequeños momentos de felicidad. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba de enorme magnitud. Una mañana, la calma que rodeaba su vida se quebró de forma abrupta. En su hogar, un oficial de policía irrumpió con un grupo de hombres armados. Iván no entendía lo que sucedía, pero las palabras del oficial pronto lo hicieron comprender que se encontraba bajo arresto. La acusación era grave. Se le acusaba de asesinar a un comerciante, un crimen horrendo que había conmocionado a la ciudad. Iván intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran desmesuradas y, sobre todo, infundadas. No había pruebas físicas, ni testigos directos que lo implicaran, pero el sistema judicial de la época era corrupto y veloz en emitir sentencias. No hubo tiempo para explicaciones, para la defensa de su inocencia, para investigar con calma los hechos. A pesar de su incredulidad, Iván se vio rodeado de autoridades que parecían tener claro que él era el culpable. El juicio fue rápido y, como era de esperarse, la sentencia fue aún más rápida. Iván fue condenado a pasar los próximos 15 años en Siberia, sin que se le diera siquiera la oportunidad de demostrar su inocencia. Su vida, hasta ese momento sencilla, se transformó en una pesadilla sin fin. ¿Cómo podía ser que una persona tan sencilla y honorable como él fuera considerada culpable de un crimen tan monstruoso? A medida que los oficiales lo llevaban fuera de su casa, Iván miró a su esposa y a sus hijos, quienes estaban atónitos, sin entender lo que sucedía. La mirada de su familia lo llenaba de angustia, pero también de un dolor profundo. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero lo peor de todo era que se sentía completamente impotente. La rabia lo consumía, pero no podía hacer nada. La injusticia parecía estar a su alrededor, rodeándolo, sin darle tregua. La indignación llenó su corazón, pero pronto la desesperanza lo invadió. En su mente se repetían las mismas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué una vida tan común como la mía se vería afectada por semejante acusación? ¿Acaso no había justicia en el mundo? Cuando fue finalmente encerrado en la celda de la prisión, Iván se desplomó en el suelo, agotado por la tensión, por el miedo, por la incertidumbre. Por un momento, sintió que su vida ya no tenía sentido, que nada de lo que había sido valía la pena. La tristeza lo envolvía, y el futuro parecía oscuro y lejano. Pero en el fondo de su corazón, algo en él no podía rendirse por completo. Sabía que, si bien su situación era terrible, aún había una pequeña chispa de esperanza. Algo dentro de él le decía que debía luchar, aunque no tuviera fuerzas para hacerlo. En la soledad de su celda, comenzó a reflexionar sobre lo que le esperaba y, aunque no lo sabía aún, algo comenzaba a gestarse en su interior. Esta tragedia sería el inicio de un cambio profundo y personal que le permitiría entender muchas cosas sobre sí mismo y sobre la vida. Capítulo 2. La llegada a la prisión. Iván Dmitrich llegó a la prisión con el alma destrozada. El trayecto desde su ciudad hasta el lúgubre y distante lugar donde pasaría los próximos años de su vida le parecía interminable. A medida que avanzaba en su viaje, las emociones se mezclaban en su mente. Incredulidad, rabia, desesperación y una sensación de impotencia que lo sumía más y más en la oscuridad de la incertidumbre. Cuando finalmente llegó a la prisión, un frío helado le caló hasta los huesos, pero lo que realmente lo golpeó fue la visión del lugar.
Las altas murallas que rodeaban el complejo de celdas parecían imponentes, como una cárcel para el cuerpo y el espíritu. Las paredes eran grises y desgastadas, y el aire denso se impregnaba con el olor a humedad y a desesperación. No importaba cuán firme intentara mantenerse, Iván no podía evitar sentir que la vida que había conocido había quedado atrás, tan distante como el horizonte. Al entrar en la prisión, fue recibido por un grupo de prisioneros que lo miraban con indiferencia, como si el sufrimiento fuera algo cotidiano para todos. Algunos de esos hombres tenían las caras marcadas por los años de penalidad, otros aún conservaban una chispa de juventud en sus ojos, aunque aquella chispa parecía apagarse con cada día que pasaba. Iván, por su parte, era un hombre nuevo entre aquellos, un hombre que, hasta hace poco, no conocía la oscuridad de una celda ni el peso de la desesperanza. Lo primero que notó fue la brutalidad del lugar. Los guardias, fríos y deshumanizados, daban órdenes con una voz autoritaria y sin compasión. La violencia era algo cotidiano, y el ambiente que se respiraba era uno de constante tensión y miedo. Los prisioneros, muchos de ellos culpables y otros simplemente atrapados por las circunstancias, se movían entre las sombras como si fueran sombras mismas, sin alma, sin esperanza. Pero Iván no podía evitar sentirse diferente, aún aferrado a la idea de que algo en su vida, por muy pequeño que fuera, tenía sentido. En su primer día en la prisión, lo asignaron a un grupo de trabajo. El trabajo era arduo y brutal, y los prisioneros pasaban largas horas realizando tareas extenuantes, sin descanso y sin ninguna palabra amable. Iván no estaba acostumbrado a este tipo de vida. En su anterior existencia, había tenido un trabajo que le ofrecía cierta comodidad, y aunque las dificultades existían, siempre había tenido la esperanza de que todo se resolvería. Ahora, sin embargo, sus manos estaban sucias, su cuerpo adolorido y su mente ocupada por un solo pensamiento: la injusticia que lo había llevado hasta aquí. El primer contacto con los demás prisioneros fue intimidante. Algunos eran hombres amables, pero otros estaban marcados por la crueldad y la desesperación. Iván comenzó a darse cuenta de que en este lugar, las relaciones humanas eran un tanto diferentes. Aquí, todos estaban obsesionados con la supervivencia, y la amabilidad o la compasión eran sentimientos raros. Al principio, Iván pensó que el dolor físico de las jornadas interminables de trabajo sería lo peor. Pero pronto se dio cuenta de que el sufrimiento mental era mucho más profundo. El pasar los días sin poder hablar con nadie que entendiera su angustia, el estar rodeado de hombres que, por su propio sufrimiento, parecían tan distantes y perdidos como él, lo hundía más y más en un mar de pensamientos oscuros. Al caer la noche, Iván se acostaba en su pequeño y sucio catre, mirando el techo de la celda, sin poder encontrar consuelo en el silencio que lo rodeaba. Pensaba en su familia, en sus hijos, en su esposa, y en cómo todo había cambiado tan repentinamente. En su mente, se repetían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué a él? ¿Qué había hecho para merecer semejante destino? Sentía que la vida le había dado una golpiza que no sabía cómo sobrellevar. Una noche, mientras Iván yacía en su cama, intentando calmar su mente, algo despertó en su interior. Era una mezcla de desesperación y resistencia. Algo le decía que, por más oscuro que fuera el lugar, no todo estaba perdido. A lo lejos, escuchó los murmullos de los prisioneros, que compartían historias y risas apagadas, buscando alguna forma de escapar, aunque solo fuera en sus pensamientos, de la prisión de sus vidas. A pesar de su dolor y de la rabia que sentía, Iván empezó a entender que, aunque no pudiera cambiar la injusticia de su condena, aún tenía algo que nadie podría arrebatarle: su voluntad de sobrevivir. Tal vez, pensó, en ese lugar de sufrimiento encontraría algo más allá de la simple existencia. No sabía qué era, pero sabía que debía mantenerse con vida, y de alguna manera, encontrar la paz dentro de sí mismo. Capítulo 3. El peso de la condena. A medida que pasaban los días, Iván comenzó a sentir el peso de la condena más profundamente. La brutalidad de la prisión, el frío constante, el trabajo interminable y las noches solitarias eran sufrimientos que, al principio, parecían inaguantables. Pero lo que realmente lo desgarraba era algo más profundo: el vacío interior que sentía al ser un hombre inocente en un lugar tan despiadado. El saber que había sido condenado por un crimen que no había cometido, que el sistema lo había arrastrado a este abismo sin ninguna razón lógica, lo llenaba de una rabia indescriptible. En su celda, rodeado de los gritos y murmullos de otros prisioneros, Iván se quedaba mirando al techo, sumido en pensamientos oscuros.
Todo lo que había sido hasta ese momento parecía desvanecerse. Su vida como comerciante, su familia, sus amigos, todo había quedado atrás, borrado de un solo golpe por una acusación falsa. Las imágenes de su esposa, sus hijos, su hogar, llenaban su mente y lo lastimaban con cada recuerdo. A menudo, la desesperación se apoderaba de él. El sufrimiento físico se volvía un constante telón de fondo, pero lo que más lo golpeaba era la impotencia de su situación. Iván no comprendía cómo había llegado tan lejos sin que nadie hiciera nada. En su mente, veía a los jueces y oficiales que lo habían condenado, pero en el fondo sabía que la verdadera culpabilidad no era suya, sino del sistema corrupto que lo había sentenciado sin ninguna evidencia. El peso de la condena no solo era físico, sino moral y emocional. Iván sentía que su vida se había detenido en ese momento. Era como si ya no fuera dueño de su destino. Cada paso que daba dentro de la prisión lo alejaba más y más de la vida que conocía. Sus recuerdos, antes tan vívidos y llenos de color, se iban apagando poco a poco, como si se desvanecieran con cada día que pasaba. Era difícil mantener la esperanza cuando todo parecía estar en contra de él. A veces, se preguntaba si valía la pena seguir luchando, si valía la pena mantener la cordura en medio de tanta oscuridad. Cada día, las mismas rutinas, el mismo sufrimiento, el mismo vacío. En las largas horas de trabajo, Iván no podía dejar de pensar en la injusticia que había sufrido. A cada golpe de martillo, a cada esfuerzo físico que hacía, sentía como si estuviera tratando de romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado a esa cruel realidad. A lo lejos, podía escuchar las conversaciones de otros prisioneros, algunos de ellos jóvenes, otros viejos, todos ellos llevaban su propio sufrimiento, su propia historia de condena y dolor. Algunos hablaban de la vida antes de la prisión, de lo que habían perdido, de las tragedias que los habían llevado allí. Iván no podía evitar sentirse igual, aunque su condena, a diferencia de la de muchos de los prisioneros, era aún más injusta. Eso lo atormentaba constantemente. A veces pensaba que podría soportar la pena si hubiera sido culpable de algo, si el castigo tuviera algún tipo de lógica o sentido. Pero saber que no había hecho nada lo carcomía por dentro. Cada vez que su mente se desviaba hacia el recuerdo de su familia, la angustia lo invadía aún más. Pensaba en cómo su esposa debía estar luchando sola, criando a los niños sin él, y a menudo se imaginaba cómo ellos mismos debían estar sintiendo su ausencia. Sentía un profundo remordimiento por no haber podido protegerlos, por no haber estado allí para ellos. Esa pena lo ahogaba. Una tarde, mientras trabajaba en el patio de la prisión, Iván se sintió tan aplastado por el peso de sus pensamientos que estuvo a punto de derraparse en la desesperación. La condena no solo era la prisión, sino todo lo que había perdido y todo lo que nunca podría recuperar. Miró al cielo, buscando algo, aunque fuera un pequeño rayo de luz, que lo ayudara a entender por qué estaba viviendo esa pesadilla. El sol estaba comenzando a ponerse, pero la belleza del momento parecía ser ajena a él. El sol ya no tenía el poder de calentar su alma, solo podía verlo a lo lejos, como una promesa inalcanzable. El día concluyó, pero los pensamientos de Iván no cesaron. Ya no tenía fuerzas para odiar al sistema o a los hombres que lo habían condenado. La rabia había sido reemplazada por una sensación de tristeza profunda. Pero, aunque nada en su vida parecía tener sentido, había algo dentro de él que no podía dejar de aferrarse. A veces, incluso cuando las sombras de la prisión lo envolvían, se daba cuenta de que la necesidad de seguir viviendo, de encontrar una respuesta, lo mantenía con vida. Se acostó esa noche, con los ojos abiertos en la oscuridad de su celda, y una sola idea recorrió su mente. ¿Cómo puedo encontrar la verdad en medio de todo esto? La verdad que había sido tan cruelmente oculta de él, la que le permitiría encontrar la paz. Pero, al igual que el sol que se había puesto esa tarde, esa verdad aún parecía un horizonte lejano. Este capítulo profundiza en los sentimientos de Iván mientras enfrenta el peso emocional de la condena injusta. A medida que la desesperación crece, también lo hace su búsqueda de sentido y la lucha por no perder la esperanza. Capítulo 4. La lucha interna. El tiempo parecía deslizarse lentamente en la prisión. Los días se sucedían unos tras otros como sombras, todos iguales, todos opresivos. Iván había llegado a comprender que la libertad de pensamiento era lo único que aún le quedaba, y en la soledad de su celda, su mente era el único campo de batalla en el que podía luchar. Sin embargo, esa lucha era dura,
porque cada día que pasaba, la condena parecía más real, más pesada, y la rabia que sentía por la injusticia de su situación lo estaba consumiendo. Iván no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. La imagen de su esposa y sus hijos lo acompañaba constantemente, como una sombra que nunca lo dejaba. Imaginaba cómo su esposa debía haber llorado por él, como sus hijos, pequeños aún, no podían comprender por qué su padre había desaparecido de sus vidas de manera tan abrupta. Todo eso le dolía profundamente, pero, al mismo tiempo, cada vez que pensaba en ello, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. ¿Era esa la forma en que debía vivir el resto de su vida? Lleno de odio y rabia hacia todo lo que le había sucedido, hacia el sistema que lo había condenado sin piedad alguna, hacia aquellos que lo trataban como un criminal, aún siendo inocente. A medida que el tiempo pasaba, Iván se sentía más y más atrapado en esa red de resentimiento, y las preguntas no cesaban en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sucederle esto a él, un hombre que nunca había hecho daño a nadie? A veces, la rabia era tan intensa que casi podía sentirla físicamente. Le quemaba en el pecho, en las venas, y la idea de la venganza comenzaba a tomar forma en su mente. Se imaginaba a los hombres que lo habían condenado, a los jueces que habían emitido su sentencia, a los oficiales que lo habían arrestado. La idea de enfrentarse a ellos, de hacerlos pagar por lo que le habían hecho, se volvía cada vez más tentadora. Pero a la vez, algo dentro de él le decía que tomar esa ruta solo lo hundiría más. ¿Realmente eso lo liberaría? ¿No era esa la misma desesperación que lo había llevado a ese lugar? Iván sabía que la respuesta no era tan simple, pero las emociones seguían chocando dentro de él, sin dejarle ver una salida clara. El deseo de venganza lo consumía, y al mismo tiempo, la sensación de que algo más grande y más profundo debía existir, algo que no dependiera de la justicia humana, comenzaba a germinar en su corazón. Una noche, mientras todos los prisioneros estaban en sus celdas, Iván comenzó a hablar consigo mismo. Lo hacía en voz baja, como si las palabras pudieran ayudarle a ordenar sus pensamientos. Había algo que no lograba entender. ¿Por qué, si era inocente, se veía sometido a este sufrimiento? En la oscuridad de la celda, la respuesta parecía eludirlo. Por más que lo pensara, nada lo sacaba de ese pozo de desesperación. Entonces, algo comenzó a cambiar. No de manera abrupta, sino en pequeños destellos. En sus momentos más tranquilos, cuando la furia interior comenzaba a calmarse un poco, Iván empezaba a preguntarse si realmente la justicia del mundo era lo único que importaba. Su propia interpretación de lo que había sucedido, su condena injusta, su sufrimiento, parecía ser el centro de su mundo. Pero, ¿acaso existía algo más allá de su propia tragedia? ¿Había algo más grande, algo que trascendiera la justicia humana, la venganza, la ira? Iván comenzó a recordar las palabras de los pocos prisioneros con los que había hablado. Un hombre anciano, que llevaba muchos años en ese lugar, le había dicho una vez: el sufrimiento de este mundo no es sino una escuela para el alma. Al principio, Iván había escuchado esas palabras sin mucho interés, considerando que eran solo frases vacías de alguien que había aceptado su destino. Pero ahora, en la quietud de su celda, las palabras del viejo prisionero comenzaron a tener sentido. El sufrimiento, pensó Iván, ¿podría ser una oportunidad para algo más? Era posible que, a través de este dolor tan grande, pudiera encontrar algo más allá de la venganza, más allá del rencor. Quizás, pensó, el sufrimiento no era algo que debía luchar para evitar, sino algo que debía aprender a aceptar y a entender. ¿Acaso el dolor no podía ser una puerta hacia la paz? Durante días, Iván se sumió en una profunda reflexión. La lucha interna que lo había consumido durante tantas noches comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación extraña, pero calmante: la aceptación. No era una aceptación resignada, como si hubiera dejado de luchar por su justicia. Era una aceptación más profunda, una que entendía que no todo en la vida podía controlarse. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía borrar su condena ni devolver el tiempo, pero tal vez, solo tal vez, podía cambiar la forma en que enfrentaba esa realidad. La venganza ya no lo dominaba, y aunque el dolor seguía allí, ya no sentía que era su único camino. Ahora se veía a sí mismo como alguien que debía encontrar una razón más allá de su sufrimiento, algo que no tuviera que ver con la retribución o con la humillación de los demás, sino con su propia evolución, con la transformación interna que podría surgir del mismo sufrimiento. La lucha interna de Iván comenzó a suavizarse.
Su rabia no había desaparecido por completo, pero había algo dentro de él que le decía que debía ir más allá. A partir de ese momento, ya no sería solo un prisionero, sino un hombre que, aunque encarcelado, aún tenía la capacidad de cambiar y de encontrar una nueva forma de vivir dentro de su dolor. Capítulo 5. La amistad inesperada. A medida que los días continuaban su marcha implacable, Iván se encontraba cada vez más solo en sus pensamientos. La lucha interna que había comenzado a aceptar, aunque dolorosa, lo había aislado de los demás. No sentía la necesidad de compartir sus sentimientos, y, aunque observaba a los otros prisioneros, se mantenía apartado, como si su propia dolorosa experiencia fuera única y no pudiera conectarse con nadie más. Sin embargo, la vida en prisión, como en cualquier comunidad, tenía sus formas de unir a las personas, incluso en las circunstancias más oscuras. Iván no podía prever que un encuentro, aparentemente insignificante, cambiaría la forma en que veía su vida dentro de las murallas de aquel lugar. Una mañana, mientras se encontraba realizando su trabajo de construcción junto a otros prisioneros, Iván fue sorprendido por una voz baja pero clara que le habló directamente. «No parece que estés como los demás, amigo. ¿Qué te pasa?», preguntó un hombre de mediana edad, que había estado trabajando cerca de él durante varias semanas, pero con el que Iván nunca había intercambiado una sola palabra. Iván, al principio, no respondió. Estaba acostumbrado al silencio, a la indiferencia de aquellos que, como él, se resignaban a cumplir con la rutina diaria sin buscar contacto. Pero algo en la mirada de ese hombre le hizo detenerse. Era una mirada llena de curiosidad, pero también de amabilidad, algo raro en ese lugar. Tras unos momentos de duda, Iván decidió responder. «No estoy bien», contestó en voz baja. «¿Y tú?». El hombre lo miró fijamente durante un par de segundos, como si evaluara si debía decir algo más. Luego, le dio una ligera sonrisa y respondió. «Aquí todos estamos igual, ¿verdad? Pero hay maneras de sobrellevarlo. No todo tiene que ser una carga, aunque parezca que lo es. Quizás puedas aprender algo sobre eso». Iván se sintió ligeramente incómodo. Nunca había sido de muchas palabras, y menos en un lugar donde la desconfianza se respiraba en cada esquina. Sin embargo, algo en la forma en que ese hombre hablaba le causó curiosidad. Decidió arriesgarse a seguir la conversación. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Iván, sin poder evitarlo. «¿Cómo se puede sobrellevar esto?». El hombre no respondió de inmediato, sino que siguió trabajando, observando de vez en cuando a Iván, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dejó caer la herramienta que sostenía y se sentó sobre una roca cercana. Iván lo miró, algo desconcertado por el gesto. «Lo primero que tienes que entender, amigo, es que esta prisión no te va a quitar todo lo que eres. Solo te quita lo que no necesitas. Si dejas que te robe tu paz, tu alma, tu voluntad, entonces ya no serás nada más que un cuerpo condenado a caminar sin rumbo. Pero si conservas tu mente, tu capacidad de decidir cómo afrontar lo que pasa, entonces la prisión no tiene todo el poder sobre ti». Iván lo miró, escéptico. Nunca había escuchado algo tan extraño en su vida. No era el tipo de consejo que esperaba escuchar en un lugar como ese, donde la desesperación y el sufrimiento eran las fuerzas que regían la vida de todos. Sin embargo, algo en las palabras del hombre resonó en su interior. ¿Acaso no había sido él mismo quien, al principio, había sucumbido a la desesperación? ¿Y no era cierto que, al menos en su mente, aún mantenía el control sobre lo que pensaba? «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Iván, con una mezcla de curiosidad y sorpresa. El hombre sonrió suavemente, como si la respuesta fuera evidente. «Porque ya pasé por todo lo que estás viviendo», respondió. «Yo también llegué aquí lleno de rabia, con el alma hecha pedazos, pensando que nunca podría volver a ser algo más que un prisionero. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la prisión no era solo un lugar físico. También era un lugar dentro de uno mismo. La mente y el corazón son los únicos que realmente puedes controlar, incluso aquí». Iván se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Nunca había considerado la prisión como algo más que un lugar de sufrimiento físico, pero ese hombre parecía sugerir que había más en juego, algo intangible que dependía de la forma en que uno decidiera vivir dentro de esos muros. En los días que siguieron, Iván comenzó a pasar más tiempo con ese hombre. Su nombre era Alexei, y aunque no reveló muchos detalles sobre su vida antes de la prisión,
Iván pronto descubrió que había sido condenado por un crimen que él mismo consideraba un error, un accidente, algo que no merecía. En su caso, como en el de Iván, la justicia había sido cruel y desalmada. A través de sus conversaciones, Iván empezó a entender una nueva forma de mirar su situación. Alexei no ofrecía soluciones fáciles ni promesas vacías, pero sí le mostraba una manera de ver las cosas con una perspectiva más amplia. Empezó a comprender que, a pesar de todo lo que había perdido, aún podía encontrar algo de valor dentro de sí mismo, algo que no dependiera de las circunstancias externas. Con el paso de los días, Iván comenzó a sentirse menos solo. Las largas horas de trabajo se volvían menos agobiantes cuando compartía un par de palabras con Alexei, y la cárcel, que antes le había parecido un lugar sombrío y desolado, empezaba a revelar pequeños momentos de humanidad en medio de la oscuridad. Aunque la condena seguía siendo una carga insoportable, ya no se sentía completamente aplastado por ella. La amistad que había comenzado de manera tan inesperada comenzó a convertirse en un ancla en su vida. Alexei no solo lo había escuchado, sino que lo había guiado hacia una comprensión más profunda de lo que significaba ser un hombre en ese lugar. Le había mostrado que la lucha por la paz interior no dependía de escapar de la prisión, sino de encontrar una forma de vivir dentro de ella, con dignidad y esperanza. En medio del sufrimiento y la oscuridad, Iván comenzó a ver, por primera vez, una luz débil al final del túnel. La amistad de Alexei, aunque sencilla, le había dado una nueva perspectiva. Y aunque aún no comprendía por completo el propósito de todo lo que estaba viviendo, se dio cuenta de que, quizás, la vida dentro de las paredes de la prisión no tenía por qué estar completamente vacía. Capítulo 6. La transformación silenciosa. Las semanas continuaron deslizándose con la misma rutina diaria en la prisión, pero algo había cambiado en Iván. A medida que compartía más tiempo con Alexei, su forma de ver las cosas comenzó a transformarse lentamente. No era un cambio brusco ni evidente, sino más bien una serie de pequeños ajustes internos que no eran visibles a simple vista, ni siquiera para los demás prisioneros. Nadie más sabía lo que pasaba dentro de él, pero Iván podía sentirlo, como si una nueva capa de comprensión estuviera formándose en su ser. Las primeras veces que escuchó a Alexei hablar sobre el sufrimiento como una oportunidad para crecer, Iván había sido escéptico. Pero con el paso del tiempo, empezó a comprender que esas palabras no eran meras frases vacías, sino una profunda verdad que tocaba una parte de su alma que él había ignorado. Iván comenzó a ver que el sufrimiento no era un enemigo a vencer, sino una parte inevitable de la vida, algo que todos, sin importar su estatus o sus errores, compartían. Lo que realmente importaba era cómo uno respondía a ese sufrimiento. En sus conversaciones, Alexei nunca hablaba del futuro con esperanza ciega ni de la justicia como algo que tarde o temprano llegaría. En lugar de eso, le enseñaba a Iván que la verdadera libertad no dependía de cambiar las circunstancias externas, sino de encontrar paz dentro de sí mismo. Había algo profundamente liberador en esa idea. De repente, la prisión ya no parecía un lugar donde el destino de Iván estaba completamente sellado. Aunque no podía cambiar su condena, podía cambiar la forma en que vivía dentro de esas paredes. Iván comenzó a encontrar consuelo en cosas que antes le hubieran parecido irrelevantes. Se dio cuenta de que podía encontrar belleza en los pequeños momentos: el sol que se filtraba a través de las rejas de la ventana de su celda, la sonrisa de un prisionero que, por un instante, parecía olvidar su dolor, las conversaciones sencillas con Alexei sobre la vida, sobre las pequeñas alegrías que aún quedaban, aunque estuvieran cubiertas por la oscuridad de la prisión. En las primeras semanas de su transformación interna, Iván todavía sentía que el vacío de su condena lo seguía atormentando, pero ahora se veía a sí mismo con una nueva perspectiva. La rabia que lo había consumido comenzó a disminuir. A veces, todavía sentía la tentación de dejarse llevar por el rencor hacia el sistema y hacia aquellos que lo habían sentenciado, pero ahora había algo dentro del que se oponía a esa tentación, una sensación de paz que, aunque frágil, lo mantenía firme. La amistad con Alexei se profundizó aún más. No se trataba solo de compartir pensamientos o momentos de consuelo, sino también de un cambio que ambos experimentaban, aunque de maneras diferentes. Alexei, que había pasado años en esa prisión, nunca le había mostrado a Iván signos de desesperación. En su lugar, parecía haber llegado a un acuerdo silencioso con su destino. Había dejado de luchar contra la injusticia y, en cambio, había optado por buscar paz en su interior. Un día, mientras ambos compartían una caminata por el patio de la prisión,
Iván le preguntó a Alexei si alguna vez había sentido la necesidad de venganza, de hacer pagar a quienes lo habían condenado. Alexei lo miró por un momento, como si estuviera evaluando la pregunta. Claro que lo sentí, respondió, con una calma imperturbable. Todos lo sentimos. Pero, con el tiempo, entendí que la venganza solo alimenta el odio. Y el odio es como un veneno que te consume desde dentro. No vale la pena, Iván. En el fondo, las personas que te hicieron daño no son quienes controlan tu vida. Solo tú tienes ese poder. Iván se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Nunca antes había considerado que el perdón pudiera ser una forma de liberarse. Sin embargo, algo en su interior se despertó. Aunque aún le costaba dejar ir el resentimiento hacia los que lo habían condenado, empezaba a entender que el camino hacia la paz no pasaba por la venganza, sino por la aceptación. Aceptar lo que había sucedido, aceptar su sufrimiento, aceptar su prisión como parte de su historia. A lo largo de los siguientes días, Iván comenzó a poner en práctica lo que Alexei le había enseñado. No fue fácil. Todavía luchaba contra la tristeza, la nostalgia, y las veces que se sentía aplastado por la injusticia. Pero comenzaba a ser más consciente de sus pensamientos, de cómo su mente y su corazón podían ser su propia prisión o su propia liberación. Iván aprendió a detenerse antes de caer en los pensamientos destructivos, a dejar que las emociones fluyeran sin aferrarse a ellas. En lugar de luchar contra su dolor, comenzó a aceptarlo como una parte de sí mismo, como algo que formaba parte de su humanidad. Una tarde, mientras se encontraba solo en su celda, Iván miró por la pequeña ventana hacia el cielo. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzaba a envolver todo, pero algo en el horizonte lo hizo detenerse. No era una luz cegadora ni una señal milagrosa, pero en ese instante, Iván sintió una paz profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera tenido un propósito. La prisión ya no era solo un castigo, sino un lugar donde su alma podía empezar a sanar, a encontrar una nueva forma de ser. Iván ya no sentía que su vida había terminado, que había sido una víctima de la injusticia. En su interior, algo había cambiado. Aceptaba la cárcel, pero no la dejaba definirlo. Había aprendido a mirar hacia adentro, a comprender su sufrimiento sin dejar que lo destruyera. La transformación que había comenzado de manera silenciosa, casi imperceptible, ahora se había convertido en un cambio profundo. Y, aunque aún quedaba mucho por entender, Iván sentía que había dado el primer paso hacia una vida diferente, una vida donde el sufrimiento ya no era su dueño. Capítulo 7. El dilema del perdón. Iván había comenzado a encontrar una paz interna que nunca había imaginado que sería posible dentro de las frías paredes de la prisión. La amistad con Alexei, los días de reflexión, las largas caminatas por el patio, y las pequeñas pero significativas conversaciones habían contribuido a un cambio que lo sorprendía cada vez más. Sin embargo, algo que seguía atormentándolo era la pregunta del perdón. A pesar de todo lo que había aprendido, Iván todavía no sabía si podía perdonar a aquellos que lo habían condenado. La idea de perdonar a quienes lo habían enviado a prisión, de darles a esos hombres el perdón que su alma buscaba, parecía una traición a todo lo que había sufrido. En lo profundo de su ser, algo se rebelaba ante esa idea, como si perdonar fuera borrar la injusticia, hacer que todo lo que había vivido no tuviera valor. Una tarde, mientras se encontraba solo en su celda, Iván volvió a pensar en ese dilema. El eco de las palabras de Alexei aún resonaba en su mente: la venganza solo alimenta el odio. Iván se preguntaba si había alguna verdad en eso, si realmente la venganza lo llevaría a algún lugar mejor, o si, por el contrario, lo mantendría atrapado en un ciclo de sufrimiento infinito. Sin embargo, el perdón parecía algo lejano, casi imposible de alcanzar. ¿Cómo podía perdonar a los hombres que lo habían despojado de su vida, de su familia, de su honor? Ese día, Alexei se acercó a él en el patio mientras Iván se encontraba en uno de sus habituales momentos de silencio profundo. Sabía que Iván estaba pasando por algo complejo, pero no forzaba las palabras, simplemente se sentó a su lado. ¿Sigues pensativo, preguntó Alexei, con su tono tranquilo y comprensivo. Iván suspiró antes de responder. Estoy luchando con algo, Alexei. No sé cómo hacerlo. No sé si puedo perdonar a aquellos que me hicieron esto. La injusticia fue tan grande, la mentira que me condenó me despojó de todo lo que amaba. ¿Cómo puedo perdonar eso? Alexei lo miró fijamente, como si ya supiera lo que Iván iba a decir,
como si ya hubiera pasado por lo mismo en su propia vida. Entiendo lo que sientes, dijo Alexei en voz baja. Yo también estuve donde estás. El perdón no es algo que se regale de inmediato. No es fácil. Y no es olvidar lo que te hicieron. Pero perdonar no significa hacer lo que hicieron en el pasado menos grave. Es liberarte del peso que te sigue consumiendo, liberarte de esa ira que te mantiene atado a lo que sucedió. Iván no dijo nada. Miraba al suelo, pensativo. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Liberarse del peso de la ira? La rabia seguía ardiendo en su pecho, especialmente cuando pensaba en aquellos hombres, los que lo habían condenado sin piedad. ¿Y sí? Perdonaba. ¿Eso significaba que de alguna manera aceptaba lo que había sucedido? Esa idea lo perturbaba, pues sentía que al perdonar, estaba dando permiso a la injusticia para que se repitiera. Pero Alexei, como siempre, no parecía buscar una respuesta rápida o fácil. En cambio, con calma, continuó. Perdonar no se trata de lo que ellos merecen. Se trata de lo que tú necesitas. ¿No estás agotado por el odio que llevas dentro? La rabia que tienes no les hace daño a ellos, solo te destruye a ti. Y yo sé lo que es vivir con eso. No quiero que tú tengas que vivir así. Iván sintió que esas palabras llegaban a su alma como una corriente de agua fría. La rabia, el odio, la frustración, todo eso lo mantenía atrapado en un ciclo interminable. Había estado aferrándose a su sufrimiento, pensando que de alguna manera eso lo hacía justicia, que ese sufrimiento valía la pena porque le permitía recordar lo que había perdido. Pero en el fondo, sabía que eso lo estaba destrozando. A pesar de sus reservas, Iván comenzó a preguntarse si quizás, solo quizás, había algo de verdad en lo que decía Alexei. No se trataba de olvidar lo que había pasado, ni de dejar de buscar justicia. Se trataba de liberarse, de quitarse el veneno del corazón, para poder vivir con más claridad, para poder encontrar la paz. Durante las siguientes semanas, Iván comenzó a reflexionar más profundamente sobre el perdón. No fue un proceso rápido, ni sencillo. Pero poco a poco, empezó a sentir que había algo dentro de él que necesitaba soltar. La ira y el rencor seguían ahí, pero ya no los veía como algo que debía aferrarse con todas sus fuerzas. A medida que su mente se liberaba de estos pensamientos, Iván también empezó a sentir más espacio para la esperanza, para la posibilidad de una vida distinta, incluso dentro de la prisión. Una tarde, después de semanas de lucha interna, Iván sintió algo extraño. Miraba el atardecer desde su celda cuando, de repente, la sensación de haber dejado ir parte de su odio lo invadió. No era un perdón completo ni definitivo, no aún, pero se dio cuenta de que había comenzado a soltar el peso que había estado cargando en su corazón. Se sentó en el suelo, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. El perdón no fue, como había temido, una traición a su dolor ni a su justicia. Fue una forma de recuperar su libertad. No era que lo hubiera olvidado todo, sino que había decidido que el odio no iba a ser lo único que lo definiera. Había dado un primer paso hacia la liberación, hacia la paz. Esa noche, Iván pensó en su familia. En sus hijos, en su esposa, en todo lo que había perdido. Aunque sabía que no podía cambiar el pasado, también sabía que la forma en que viviera en el presente marcaría la diferencia. En algún momento, encontraría una forma de reconstruir su vida, aunque fuera en la oscuridad de la prisión. Y si el perdón era parte de ese camino, entonces era algo que debía seguir. Al día siguiente, Iván se acercó a Alexei, quien lo esperaba en su lugar habitual. No dijo nada al principio, pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían lo que había sucedido. Iván ya no estaba buscando venganza, ni vivía con la misma rabia que antes. En su corazón, algo se había soltado. Creo que estoy empezando a entender lo que decías, dijo Iván, casi en un susurro. Alexei sonrió suavemente, con una sonrisa que irradiaba paz. Es un buen comienzo, Iván. Pero recuerda, no se trata de hacer un gran gesto. Se trata de seguir en el camino, un paso a la vez. Capítulo 8. El peso de la verdad. El tiempo seguía su marcha implacable, y aunque la vida dentro de la prisión de Iván parecía no cambiar, él sentía que su interior había dado un giro profundo. Ya no era el mismo hombre que había llegado allí, lleno de desesperación, rabia y miedo. Sin embargo, la paz que había encontrado no era la calma de la rendición, sino una transformación que seguía siendo frágil.
Aunque se había liberado, de alguna forma, del peso del odio, había algo más que lo atormentaba, la verdad de su propia condena. Iván no podía dejar de pensar en cómo todo había comenzado. ¿Cómo era posible que un hombre como él, que nunca había sido un criminal, estuviera pagando por algo que no había hecho? Cada vez que pensaba en su juicio, en las mentiras que lo habían arrastrado hasta la celda, algo se rompía dentro de él. La indignación volvía a su corazón, aunque esta vez con menos intensidad que antes. A lo largo de los años de encarcelamiento, Iván había aprendido a dejar ir muchas cosas, pero la pregunta sobre su inocencia seguía flotando sobre él como una sombra. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la ventana de su celda, Iván comenzó a recordar el día de su juicio. Recordó la fría sala del tribunal, el rostro de los jueces, los abogados que lo acusaban, y, sobre todo, la sensación de que todo el proceso había sido una farsa. Fue una condena rápida, sin ninguna consideración por las pruebas de su inocencia. Lo había sentido en lo más profundo de su ser. Ese juicio no había sido más que un acto de teatro, donde él ya estaba condenado antes de que comenzara. Pensar en todo eso lo hacía sentir impotente. Las mentiras que lo habían arrastrado a la prisión lo seguían persiguiendo, y aunque la rabia que sentía antes había disminuido, esa verdad injusta seguía pesando sobre él, como un yugo invisible que lo mantenía atado a su sufrimiento. Había aprendido a aceptar su sufrimiento físico, a encontrar algún tipo de paz interna, pero la injusticia seguía siendo un peso que no podía liberar por completo. Un día, durante una conversación con Alexei en el patio, Iván no pudo evitar hablar de esto. A veces, siento que no puedo avanzar. El perdón ha sido difícil, pero lo he conseguido. Lo que más me duele ahora es esta verdad. ¿Cómo puedo perdonar una mentira?, dijo Iván, con los ojos bajos, evitando mirar a su amigo. Alexei lo observó en silencio durante un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente las palabras que iba a decir. Cuando finalmente habló, su tono era suave pero firme. La verdad es un peso que todos debemos cargar en algún momento, Iván. Pero no todas las verdades son iguales. Hay verdades que te destruyen si las miras demasiado de cerca, y hay otras que te permiten seguir adelante, incluso en la oscuridad. Iván levantó la mirada, intrigado. Nunca antes había escuchado a Alexei hablar de la verdad de esa forma. ¿Cómo puede la verdad ser algo que te permita seguir adelante?, preguntó Iván, con una mezcla de duda y curiosidad. Porque la verdad no siempre es la historia que te han contado, ni la historia que tú mismo te has contado. A veces, la verdad más profunda es la que te liberta, la que te permite aceptarte tal como eres. Y a veces, esa verdad es más difícil de enfrentar que la mentira que te rodea. Iván se quedó en silencio, procesando las palabras de su amigo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había una verdad más allá de la que él conocía, algo más profundo que la injusticia que lo había llevado a prisión? A pesar de que las palabras de Alexei no eran claras, había algo en ellas que tocaba un rincón oscuro dentro de él, un rincón que hasta entonces había evitado explorar. Esa noche, mientras se encontraba solo en su celda, Iván no pudo evitar pensar en lo que había dicho Alexei. La verdad que lo perseguía no era solo la mentira que lo había condenado. Había algo más, algo dentro del mismo que debía enfrentar. A lo largo de los años, Iván había visto su vida como una víctima de un sistema corrupto, un hombre inocente atrapado en una red de mentiras. Pero, por un momento, empezó a preguntarse si había algo en el que también necesitaba ser examinado. ¿Era posible que él mismo hubiera estado ocultando una verdad que no quería ver? Quizás, en algún nivel, había algo en su vida, en sus decisiones, que lo había llevado hasta allí, incluso si no lo reconocía. La inquietud que lo asaltó esa noche no era nueva, pero nunca la había abordado tan directamente. Durante años, se había centrado en la injusticia del sistema, en los errores de los demás, y en lo que no había hecho mal. Pero esa noche, comenzó a ver algo diferente. Quizás su propia verdad no se trataba de la mentira del juicio, sino de lo que había hecho, de las decisiones que había tomado, de las acciones que lo habían llevado por el camino que había recorrido. La prisión, en su mente, se había convertido en una especie de castigo divino. Pero ¿y si no era eso? ¿Y si su condena era el resultado de algo más profundo, algo que había sucedido mucho antes de que estuviera en esas paredes? Algo en su vida, en su carácter, en las elecciones que había hecho, tal vez había sido la semilla de su sufrimiento. Quizás esa era la verdad que necesitaba enfrentar,
una verdad que no había querido aceptar porque significaba mirar dentro de sí mismo y admitir que, en muchos aspectos, él también había sido responsable de su destino. La idea lo atormentaba, pero también lo liberaba. En lugar de seguir viéndose a sí mismo como una víctima de la injusticia, Iván comenzaba a ver su vida como una serie de elecciones, algunas equivocadas, otras correctas, pero todas interconectadas. La verdad, pensó, no era solo lo que otros le habían hecho. Era también lo que él había permitido, lo que había hecho, y las consecuencias de sus propios actos. La aceptación de esta nueva verdad no significaba que él dejara de luchar contra el sistema o que perdonara de inmediato a quienes lo habían condenado. Pero significaba que, por primera vez, entendía que la verdadera libertad no solo venía de la lucha contra la mentira externa, sino también de aceptar la verdad interna, por dolorosa que fuera. La mentira más grande que había estado viviendo era la que le impedía enfrentarse a sí mismo. Esa noche, Iván durmió poco, pero algo dentro de él había cambiado. La verdad seguía siendo un peso, pero ya no era un peso de desesperación. Ahora, la veía como un desafío para mirar hacia adentro, para aceptar sus fallos, sus errores, y para finalmente encontrar la paz dentro de sí mismo, independientemente de lo que sucediera en el mundo exterior. Capítulo 9. La revelación de la bondad. El tiempo seguía su curso dentro de la prisión, y con cada día que pasaba, Iván sentía que su comprensión de la vida se profundizaba, aunque de manera gradual. Después de la revelación interna que había tenido la noche anterior, en la que comenzó a aceptar que la verdad no solo se encontraba en las mentiras de los demás, sino también en las suyas propias, Iván se encontraba en un punto de reflexión constante. Sin embargo, algo aún le faltaba para completar el proceso de transformación: la comprensión de la bondad. Había vivido en la prisión durante tanto tiempo que el sufrimiento había sido su compañero constante. Ya no sentía que la injusticia de su situación fuera algo que pudiera cambiarse por completo, y con el tiempo, su deseo de venganza y su rabia se habían desvanecido, sustituidos por una aceptación de su destino. Había aprendido a vivir en medio de la oscuridad, sin esperar más que la rutina diaria de los muros que lo rodeaban. No obstante, había algo que persistía, algo que no podía dejar de observar en los demás prisioneros, algo que no lograba comprender: la bondad. A lo largo de su tiempo en la cárcel, Iván había visto muchas cosas: violencia, sufrimiento, desolación. La prisión, en su mayoría, parecía un lugar donde la humanidad se despojaba de sus vestigios de decencia. Sin embargo, había algo que le había llamado la atención, algo que no podía ignorar. Había actos de bondad, pequeños gestos que contrastaban fuertemente con la violencia y la desesperación que dominaban el ambiente. Y lo que más lo sorprendía era que estos gestos provenían de aquellos que uno podría esperar que estuvieran más endurecidos, más alejados de la moralidad. Un día, mientras se encontraba en la zona común de la prisión, Iván fue testigo de una escena que lo impactó profundamente. Un prisionero que había llegado recientemente a la cárcel, un hombre joven y frágil, parecía estar siendo intimidado por un grupo de otros prisioneros. Su rostro reflejaba el miedo y la desesperación, y podía ver cómo su cuerpo se tensaba ante la inminente agresión. Iván, por un momento, sintió la rabia resurgir en su pecho. El instinto de intervenir, de hacer justicia, lo despertó por completo. Sin embargo, para su sorpresa, no fue él quien actuó. Fue un hombre que él había conocido en la cárcel, un prisionero que no destacaba por su aspecto ni por su fama, pero que se había ganado su respeto con el paso de los años. Este hombre, conocido entre los prisioneros como Dimitri, se acercó al grupo que amenazaba al joven. Con calma, sin levantar la voz ni mostrar agresividad, Dimitri simplemente se interpuso entre el grupo y el prisionero asustado. «Déjenlo en paz», dijo Dimitri con voz firme, pero controlada. El grupo de agresores, que antes se había mostrado tan audaz, se detuvo momentáneamente, sorprendidos por la intervención. Dimitri no movió un músculo, su mirada fija en ellos. Luego, con la misma calma, se volvió hacia el joven prisionero. «Ven, acompáñame», le dijo, invitándolo a seguirlo hacia otro lugar, lejos de la amenaza. El joven, casi temblando, asintió y siguió a Dimitri sin decir una palabra. Los agresores, por su parte, no osaron hacer nada más. En lugar de buscar venganza o castigo, Dimitri había actuado con una bondad inesperada, protegiendo al más débil sin esperar nada a cambio. Iván observó la escena en silencio, impresionado por lo que acababa de presenciar. No era la primera vez que veía actos de bondad en la prisión,
pero si era la primera vez que se sentía tan profundamente conmovido por ellos. ¿Cómo podía un hombre como Dimitri, un hombre que también había sido condenado por un crimen, mostrar una bondad tan pura en medio de ese lugar tan oscuro? Iván no podía dejar de pensar en ello. Esa misma noche, mientras se encontraba solo en su celda, la imagen de Dimitri protegiendo al joven prisionero seguía dando vueltas en su mente. La bondad, pensó Iván, era algo que no podía entender completamente. Había pasado tanto tiempo aferrado al dolor, a la injusticia, a la idea de que el mundo era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían, que la idea de la bondad le parecía extraña, casi fuera de lugar en un ambiente tan sombrío como el de la prisión. Y, sin embargo, la bondad estaba allí, en aquellos pequeños momentos, en esos gestos de humanidad que no pedían reconocimiento ni recompensa. Iván empezó a preguntarse si tal vez la bondad era algo que solo los hombres verdaderamente libres podían practicar. Tal vez, pensó, no se trataba solo de liberarse de la ira y el odio, sino de algo aún más profundo, la capacidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio, de actuar sin miedo a las consecuencias, simplemente por el deseo de proteger a los demás, de hacer del mundo un lugar más justo, aunque fuera solo en pequeños momentos. Era un concepto que lo desconcertaba, pero también lo fascinaba. Durante semanas, Iván observó a los demás prisioneros, tratando de entender la naturaleza de esa bondad. A menudo, era un gesto pequeño, un prisionero que compartía su pan con otro que ayudaba a un compañero de celda con una tarea ardua, incluso aquellos que tomaban tiempo para escuchar a los demás, para hablarles con calma, sin juicio. Cada vez que Iván veía uno de esos gestos, algo dentro de él se removía. Era como si la bondad fuera una semilla plantada en la oscuridad de la prisión, que lentamente comenzaba a germinar. A medida que pasaban los días, Iván comenzó a darse cuenta de que él también tenía esa capacidad, aunque no la había visto antes. La bondad no era algo que se tuviera que buscar fuera de uno mismo. Estaba ahí, en su propio corazón, esperando ser descubierta. Con el tiempo, Iván se sintió inspirado por estos actos, y poco a poco comenzó a imitar lo que veía. No de forma grandiosa, sino en pequeños gestos, una palabra amable a un compañero de celda, una acción desinteresada que, aunque minúscula, le daba un sentido de propósito. No se trataba de cambiar el mundo, sino de cambiar su pequeña parte del mundo, la que le correspondía dentro de esos muros. La revelación de la bondad era el siguiente paso en su proceso de transformación. Iván comenzó a ver que la bondad no dependía de las circunstancias, ni de la posición social, ni de la condena. La bondad era una forma de libertad, una libertad que nadie, ni siquiera la prisión, podía arrebatar. Y en ese momento, Iván comprendió algo profundo. La verdadera libertad no era solo liberarse de la condena exterior, sino también liberarse de la oscuridad interna, y permitir que la luz de la bondad comenzara a brillar, incluso en el lugar más sombrío. Capítulo 10. La esperanza en el arrepentimiento. Iván había cambiado. A lo largo de los años en la prisión, había encontrado una nueva paz que no podía haber imaginado cuando llegó allí. Había dejado atrás la rabia, la desesperación y el odio, pero todavía había algo más que le faltaba, la verdadera comprensión del arrepentimiento. Al principio, la idea de arrepentirse le parecía débil, como un acto de sumisión, una forma de reconocer su derrota. Él, que siempre había sido un hombre orgulloso, que había luchado por su honor y su dignidad, no creía que el arrepentimiento tuviera cabida en su vida. Para él, arrepentirse era como rendirse ante su destino y ante la injusticia. Pero ahora, con el paso del tiempo, comenzaba a entender que el arrepentimiento no era una debilidad, sino un paso necesario hacia la paz. A medida que Iván se sumergía en sus reflexiones sobre su vida pasada, los recuerdos de su condena y el juicio seguían siendo un peso en su corazón. Aunque ya no sentía la ira que una vez lo consumió, la culpa seguía viva en su interior. ¿Cómo no había visto ante sus propios errores? ¿Por qué había tomado decisiones que lo habían llevado a esa cárcel, a ese sufrimiento? A veces, se preguntaba si, en el fondo, él mismo se había condenado, incluso antes de que los demás lo hicieran. Fue durante una de las muchas conversaciones con Alexei que Iván comenzó a comprender que el arrepentimiento no significaba solo lamentar lo que había hecho, sino también entender por qué lo había hecho. Y, lo más importante, cómo podía cambiar, cómo podía tomar el control de su vida de nuevo, aunque estuviera atrapado en los muros de la prisión. Iván, dijo Alexei un día, mientras ambos compartían una pequeña conversación en el patio, he visto el cambio en ti. Ya no eres el hombre que llegó aquí, lleno de odio y resentimiento.
Has encontrado algo que no todos logran encontrar, incluso aquí, en este lugar. Iván levantó la vista y miró a su amigo con una expresión reflexiva. No estoy seguro de haberlo encontrado todo, Alexei. Todavía hay algo en mí que no logro comprender. A veces, siento que no merezco la paz que he encontrado. Todavía hay esa pequeña voz que me dice que todo lo que he hecho me condena para siempre. Alexei lo miró con comprensión, como si ya supiera lo que Iván iba a decir. Esa voz que escuchas, Iván, es la misma que te hizo caer en el error de creer que no podías cambiar. Pero el arrepentimiento, la verdadera esencia del arrepentimiento, no es condena. Yes, liberation. Solo cuando aceptas lo que has hecho, lo comprendes, y te arrepientes genuinamente, puedes sanar. El arrepentimiento no es una carga, es un paso hacia la redención. Las palabras de Alexei resonaron en el corazón de Iván de una manera que no podía ignorar. El arrepentimiento, pensó, no era solo algo que le debía a los demás. Era algo que debía a sí mismo. Para liberarse completamente de la carga de la culpa y la condena, Iván debía aceptar sus fallos, pero también debía perdonarse a sí mismo. Solo así podría avanzar. Esa noche, cuando se retiró a su celda, Iván se sumió en la reflexión. Durante mucho tiempo, había vivido en la sombra de su propio error, arrastrando el peso de una condena que no solo venía de los demás, sino también de su propia conciencia. Sabía que sus decisiones lo habían llevado hasta allí, que había hecho cosas de las que no podía arrepentirse completamente, pero también sabía que debía encontrar la manera de sanar. Iván se dio cuenta de que el arrepentimiento no era solo una cuestión de sufrimiento, sino de liberación. Era un acto de humildad, un reconocimiento de la humanidad, de la imperfección, y de la posibilidad de cambio. No podía cambiar el pasado, pero sí podía tomar control de su presente y de su futuro. Podía arrepentirse, sí, pero también podía seguir adelante. Con el tiempo, Iván comenzó a acercarse más a los prisioneros que compartían con él el peso de la condena, a aquellos que, como él, estaban tratando de encontrar una forma de redención en medio de la oscuridad. De vez en cuando, se encontraba con prisioneros que, al igual que él, habían cometido crímenes graves, y que ahora se encontraban buscando una manera de perdonarse. A través de sus conversaciones, Iván comenzó a comprender que el arrepentimiento, aunque doloroso, era un acto que los liberaba, una forma de reconciliarse con el pasado. Un día, mientras Iván caminaba por el patio, encontró a uno de los prisioneros más antiguos de la cárcel, un hombre llamado Iván, que había sido condenado por un crimen terrible años atrás. Este hombre, que parecía haber encontrado la paz que tanto anhelaba Iván, le dijo algo que lo dejó pensativo. La condena que recibimos no es lo peor que nos puede pasar, Iván. Lo peor es vivir sin arrepentimiento, sin entender lo que hemos hecho. Solo cuando nos arrepentimos, cuando realmente entendemos el daño que hemos causado, podemos dejar ir el pasado y vivir el presente en paz. Iván quedó en silencio, mirando al viejo prisionero. ¿Cómo podía ese hombre, que había cometido un crimen tan grave, hablar con tanta serenidad sobre el arrepentimiento? Pero lo entendió. El arrepentimiento no era solo un camino hacia la paz con los demás, sino también con uno mismo. Solo cuando era capaz de ver sus propios errores, aceptar su culpabilidad, podía sentir que tenía una oportunidad para un nuevo comienzo. Esa noche, Iván se arrodilló en su celda, por primera vez en muchos años. No lo hizo por obligación ni por costumbre, sino porque sentía que era lo correcto. Y, mientras sus pensamientos se cruzaban con los de su vida pasada, comprendió algo profundo. El arrepentimiento no era un fin, sino un proceso continuo. No se trataba solo de reconocer lo que había hecho mal, sino de hacer algo para cambiar, de tomar acciones para vivir de una manera que reflejara la persona que ahora quería ser. Cuando se levantó, una sensación de calma lo invadió. Ya no sentía el mismo peso sobre sus hombros. Había dado un paso importante, y aunque su camino de redención no había terminado, sentía que estaba más cerca de encontrar la paz que tanto había buscado. El arrepentimiento, al fin, no era un castigo. Era una oportunidad. Y con ella, Iván comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva, no como un hombre condenado, sino como un hombre en proceso de sanar. Este capítulo se centra en el viaje interno de Iván hacia el arrepentimiento y la redención. A través de la reflexión y las conversaciones con otros prisioneros, Iván comienza a entender que el arrepentimiento no es un acto de sumisión, sino una forma de liberación personal. Aceptar sus errores le permite dar el siguiente paso en su proceso de transformación.
Capítulo 11. La espera de la justicia. Los días en la prisión pasaban con una monotonía que, para Iván, comenzaba a sentirse como una segunda naturaleza. Ya no se sorprendía de las pequeñas rutinas diarias, ni de los encuentros silenciosos con los demás prisioneros que compartían su cautiverio. En cierto modo, había encontrado la paz, pero una paz agridulce, impregnada de la sensación de que su vida aún estaba marcada por el error que lo había llevado a ese lugar. No se trataba solo de la condena por el crimen que había cometido, era la espera constante de algo más, algo que aún no sabía cómo encontrar. La justicia. Había aprendido a vivir con las sombras de su pasado, pero la pregunta seguía rondando su mente. ¿Podía la justicia existir en un lugar como ese? ¿Y qué era la justicia, exactamente? En su vida anterior, había creído que la justicia era algo claro, algo que se podía alcanzar a través de la razón, la ley y el castigo. Pero en la prisión, esa concepción de la justicia se diluía, se volvía incierta. La injusticia reinaba en todos los rincones de la vida penitenciaria. Hombres condenados por crímenes que no cometieron, otros que estaban allí por delitos menores, pero que, al estar atrapados en las redes del sistema, nunca verían la libertad. Iván se encontraba en una especie de limbo existencial. Había aprendido a aceptarse, a perdonarse a sí mismo, a encontrar una forma de redención dentro de su propia alma. Sin embargo, la justicia, ese concepto que lo había acompañado durante toda su vida, le parecía más esquivo que nunca. ¿Podía algún día la justicia ser restaurada para él? ¿Podía su vida ser reivindicada, o incluso entendida, por aquellos que lo habían juzgado? En los últimos meses, Iván había comenzado a observar más de cerca la vida dentro de la prisión, las dinámicas entre los prisioneros y los guardias, las interacciones entre los más poderosos y los más débiles. La prisión no solo era un lugar de castigo físico, sino también psicológico. En los ojos de muchos de los prisioneros, Iván veía una especie de resignación, una aceptación de que el concepto de justicia que alguna vez habían entendido había dejado de tener sentido. Las leyendas de hombres inocentes que languidecían tras las rejas eran comunes, pero rara vez alguien se atrevía a cuestionar la legitimidad del sistema. En una tarde particularmente calurosa, Iván se encontraba en el patio, sentado en su rincón habitual, cuando un prisionero llamado Andrei, con quien había entablado una relación de respeto mutuo, se acercó a él. Andrei era uno de esos hombres que parecía tener una visión más clara sobre las cosas. Había sido condenado por un crimen de pasiones, pero, a diferencia de Iván, había aceptado su condena con una mezcla de dolor y aceptación, sin los cuestionamientos que tanto atormentaban a Iván. ¿Te has dado cuenta, Iván?, le dijo Andrei mientras se sentaba a su lado. Aquí estamos, todos nosotros, esperando. Algunos esperan por justicia, otros por redención, y algunos simplemente esperan que pase el tiempo. Pero nadie parece tener una verdadera respuesta sobre lo que la justicia realmente significa. Iván lo miró, pensativo, y asintió lentamente. Sí, lo he notado. Pero, ¿cómo saber qué es justo, Andrei? Yo siempre he creído que la justicia es algo que se logra a través de la verdad, de la venganza, de la compensación. Pero aquí, entre estos muros, la verdad es tan difusa, la venganza no puede repararlo todo, y la compensación no existe. Andrei lo miró con una leve sonrisa, como si supiera lo que Iván estaba pasando. La justicia, amigo mío, no es algo que se encuentre afuera. No en el sistema, ni en el castigo. La justicia, realmente, es algo que reside en el corazón de uno. Mientras estemos aquí, atrapados en nuestras propias culpas y deseos, nunca encontraremos justicia. Pero cuando miramos dentro de nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a nuestra propia verdad, a nuestras propias acciones, es ahí donde puede encontrarse la verdadera justicia. Iván se quedó en silencio, las palabras de Andrei calando profundamente en su mente. La idea de que la justicia no era algo que se pudiera alcanzar a través de las instituciones externas, sino a través de un proceso interno, lo sorprendió. Había estado buscando la justicia en el castigo, en la reparación externa de sus errores. Pero, tal vez, nunca llegaría a encontrarla allí. Tal vez la verdadera justicia era la reconciliación consigo mismo. En los días que siguieron, Iván se sumió en una profunda reflexión. Había comenzado a darse cuenta de que la justicia que había anhelado toda su vida no dependía de las decisiones de los demás, de los jueces, ni de los guardianes. Era algo que debía forjar dentro de sí mismo, un acto personal de reconocimiento,
arrepentimiento y, sobre todo, perdón. Si no podía perdonarse a sí mismo, nunca podría encontrar la justicia que deseaba. Una mañana, mientras se dirigía al comedor, Iván se encontró con un hombre que conocía, un prisionero llamado Nikolai, que había sido condenado por un crimen violento. Aunque Nikolai no era alguien con quien Iván tuviera una relación cercana, era un hombre que, al igual que él, se encontraba atrapado por los remordimientos de su pasado. Con una mirada que reflejaba un tormento similar al de Iván, Nikolai se acercó a él. «Iván», dijo en voz baja, «he estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. Quiero perdonarme, pero no sé cómo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes vivir con la condena sabiendo lo que hiciste?» Iván lo miró durante un momento antes de responder. El dolor en los ojos de Nikolai era el mismo que había visto tantas veces en los suyos propios. «No es fácil», respondió Iván, con la voz quebrada. «Pero tal vez, el primer paso es aceptar que no podemos cambiar lo que hemos hecho. No podemos revertir el daño, pero podemos aprender a vivir con ello. La justicia. La verdadera justicia es algo que solo se puede encontrar dentro de ti mismo. Es un proceso largo, pero un día, tal vez, llegues a comprender que el perdón, para los demás y para ti mismo, es lo que realmente te libera». Nikolai asintió lentamente, como si entendiera lo que Iván estaba diciendo, aunque no lo dijera en voz alta. Ambos se quedaron allí, en silencio, por un momento. No había respuestas fáciles para sus preguntas, pero en ese instante, Iván comprendió algo importante. La espera de la justicia no era algo que se alcanzara fuera de uno mismo. Era algo que debían construir, paso a paso, dentro de sus propios corazones. Y así, mientras Iván observaba el día pasar, con el sol brillando en el horizonte, comprendió que tal vez nunca encontraría una justicia perfecta, ni fuera de él, ni en el mundo. Pero la esperanza de encontrarla en su interior, de vivir de acuerdo con lo que ahora entendía como una verdadera justicia, lo impulsaba hacia adelante. Esa esperanza era lo único que realmente necesitaba para seguir adelante, a pesar de todo. Este capítulo explora la idea de la justicia, no como un concepto externo, sino como algo que debe buscarse dentro de uno mismo, a través de la aceptación, el arrepentimiento y el perdón. Iván comienza a entender que la verdadera justicia no se puede encontrar en las instituciones o en el castigo, sino en el proceso interno de reconciliación. Capítulo 12. El poder de la fe. El tiempo seguía su curso en la prisión, cada día una repetición del anterior, pero para Iván, el mundo exterior, la vida que una vez había conocido, parecía tan lejana y distante como un sueño olvidado. A pesar de la dureza del entorno, Iván había encontrado un tipo de calma en su alma. Había aprendido a vivir en el presente, a perdonarse a sí mismo y a encontrar consuelo en la reflexión. Sin embargo, aún le quedaba una pregunta importante, un vacío profundo que no lograba llenar: la fe. La fe era un concepto que Iván había dejado de lado durante muchos años. En su juventud, había sido un hombre religioso, devoto en su búsqueda de la verdad. Pero las dificultades de la vida, las tragedias personales, y las decisiones equivocadas lo habían alejado de esa fe. La prisión, con su crudeza y su injusticia, parecía el lugar menos probable para que alguien pudiera encontrar algo que se acercara a la esperanza. Pero, en la soledad de su celda y en las largas horas de reflexión, Iván comenzó a preguntarse si la fe era algo que aún podía recuperar. Un día, mientras caminaba por el patio, Iván vio a un nuevo prisionero llegar. Era un hombre de mediana edad, que parecía estar completamente perdido, como si la enormidad del lugar lo hubiera abrumado desde el primer momento. Iván, aunque no era un hombre dado a interactuar demasiado con los demás, sintió una extraña compasión por él. Algo en sus ojos le recordó a sí mismo, a los primeros días de su propia condena, cuando todo le parecía un caos y no podía encontrar un camino. El nuevo prisionero se acercó a Iván, como si, instintivamente, reconociera algo en él. Sin embargo, no fue la mirada de los demás lo que hizo que Iván decidiera hablarle. Fue la sensación de que el hombre necesitaba algo que Iván, a su manera, podría ofrecer. «¿Qué te trae aquí?», le preguntó Iván con suavidad, sin juzgar, solo buscando una respuesta genuina. El prisionero lo miró durante un momento y luego soltó un suspiro profundo, como si estuviera liberando algo que había estado atrapado en su pecho durante mucho tiempo. «He cometido un error terrible», respondió, la voz quebrada. «Y ahora, estoy aquí, sin saber qué hacer, sin saber cómo vivir con esto». He perdido la fe, Iván.
Perdí mi fe en Dios, en todo. ¿Cómo puedo creer en algo o en alguien cuando lo único que veo es sufrimiento? Iván lo miró en silencio, reflexionando. Sus palabras lo golpearon con fuerza, porque sabía exactamente cómo se sentía. Había estado allí, en ese mismo lugar de desesperación, preguntándose cómo podía reconciliarse con la idea de un Dios que permitía el sufrimiento humano, de un Dios que parecía no escuchar las plegarias de los desesperados. Yo también perdí la fe una vez, dijo Iván con calma. Estuve tan atrapado en mi propio dolor y en mis errores, que ya no supe qué creer. Pero, a pesar de todo, algo comenzó a cambiar en mí. No fue de inmediato, ni fue fácil, pero en los momentos más oscuros, comencé a encontrar algo que se parecía a la fe, aunque no estaba seguro de qué era. El prisionero lo miró con curiosidad, como si no estuviera seguro de comprender lo que Iván intentaba decir. Pero algo en la forma en que Iván hablaba, la serenidad en su tono, le dio esperanza. La fe no es algo que se pueda forzar ni entender de inmediato, continuó Iván. A veces, la fe es simplemente una fuerza interna, algo que surge de la necesidad de encontrar un propósito, incluso cuando todo parece perdido. No se trata solo de creer en Dios, sino de creer que, a pesar del sufrimiento, hay algo más, algo que nos conecta con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. La fe es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando no sabemos cómo. El prisionero asintió lentamente, aunque sus dudas seguían allí, como un peso que no lograba soltar. Iván comprendía esa lucha interna, porque él mismo había estado atrapado en esas mismas dudas durante tanto tiempo. Pero también entendía que la fe no era algo que se podía encontrar de inmediato, sino algo que se cultivaba, que crecía con el tiempo, con el arrepentimiento, con el perdón y, sobre todo, con la paciencia. A lo largo de los días siguientes, Iván y el nuevo prisionero comenzaron a hablar más. En cada conversación, Iván compartía un poco más de su propio proceso, de cómo había pasado de la desesperación a la aceptación. Le habló de sus momentos de duda, pero también de sus momentos de paz, aquellos en los que, aunque no tenía todas las respuestas, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. La fe, aunque no completamente definida, comenzaba a tomar forma. Una tarde, mientras caminaban juntos por el patio, Iván se dio cuenta de algo importante. El proceso de encontrar la fe no era algo que pudiera ocurrir de manera forzada, sino algo que debían hacer de manera natural, a su propio ritmo. La fe era un proceso, no un estado fijo. La fe podía ser encontrada incluso en los momentos de desesperación, en las lágrimas derramadas por las noches solitarias, en las pequeñas revelaciones que surgían en los momentos más inesperados. La fe no te promete respuestas fáciles, dijo Iván en una de sus conversaciones. Pero sí te da algo más importante, la capacidad de seguir adelante. La fe es lo que nos permite mirar al futuro con esperanza, incluso cuando el presente parece sombrío. El prisionero lo miró con una expresión que mostraba una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Y tú, Iván? ¿Sigues teniendo fe?, preguntó, como si esperara una respuesta definitiva. Iván se quedó en silencio por un momento. La pregunta era profunda, y sabía que su respuesta no sería simple. Miró el cielo, pensativo, y luego respondió con una sonrisa suave. No sé si tengo toda la fe que alguna vez tuve. Pero sí, sigo buscando algo. Y eso, para mí, es suficiente. A medida que pasaban los días, Iván comenzó a notar un cambio no solo en él, sino también en los demás prisioneros. Aquellos que se encontraban atrapados en la desesperanza empezaban a abrirse, a hablar sobre sus propias dudas y temores, y a compartir sus pensamientos sobre la fe. En el espacio pequeño y sombrío de la prisión, comenzó a nacer algo nuevo, una comunidad de hombres que, aunque no comprendían completamente la fe, empezaban a creer en la posibilidad de algo mejor. De alguna forma, la fe había comenzado a infiltrarse en sus corazones. Iván, aunque consciente de que su propia búsqueda de la fe aún no había terminado, comenzó a comprender algo crucial: la fe no siempre es un acto de certeza, sino de confianza. Confianza en que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarte, aunque no siempre se vea claramente. Este capítulo aborda el tema de la fe, explorando cómo Iván empieza a redescubrirla en su vida, no como una creencia inquebrantable, sino como una fuerza interna que le da esperanza y lo impulsa a seguir adelante. La fe se presenta como un proceso de crecimiento personal y de confianza, que se encuentra incluso en los momentos de duda y desesperación. Capítulo 13. La revelación interior.
El invierno en la prisión había llegado con una crudeza que Iván no recordaba de los años anteriores. El frío penetrante se colaba por las grietas de las paredes, helando el aire y la tierra bajo sus pies. El viento, cortante como cuchillos de hielo, parecía tener una voz propia, resonando a través de los pasillos y las celdas. Sin embargo, a pesar de la dureza del clima, algo había cambiado dentro de Iván. Algo profundo. Algo que no podía ignorar. Durante las últimas semanas, sus noches se habían vuelto aún más solitarias y largas, pero no por la ausencia de compañía, sino porque en su interior, en lo más profundo de su ser, comenzaba a sentirse una especie de llamada, un despertar. Lo que había sido una búsqueda tranquila de comprensión, un proceso de aceptación y fe, se estaba transformando en algo más grande, más trascendental. Iván se había habituado a su rutina, a sus horas de trabajo, a sus conversaciones con los prisioneros, y, sobre todo, a sus momentos de reflexión. Pero ahora sentía que todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, lo había preparado para algo que no podía definir, pero que, de alguna manera, sabía que estaba por llegar. Como si su vida, de alguna forma, estuviera a punto de alcanzar un propósito más grande que él mismo. Una noche, después de un largo día de trabajo, Iván se retiró a su celda, como de costumbre. La luz de la lámpara titilaba, y el sonido de los otros prisioneros se apagaba poco a poco. El lugar estaba casi en silencio, salvo por el sonido lejano del viento que golpeaba las paredes. Mientras se sentaba en su cama, Iván comenzó a pensar en lo que Andrei le había dicho sobre la búsqueda interior de la fe. La fe no era algo que se pudiera imponer o forzar, sino algo que surgía, algo que se sentía como una certeza interna. Era una fuerza poderosa que transformaba a las personas desde dentro. Iván cerró los ojos por un momento y, sin saber exactamente por qué, comenzó a respirar profundamente. A medida que lo hacía, sintió una extraña paz que comenzaba a envolverlo. Era como si cada respiración lo conectara más y más con algo más grande, algo fuera del mismo, algo trascendental. La sensación no era nueva, pero esta vez era diferente. En su corazón, algo comenzó a abrirse. Recordó las palabras de su madre, las palabras que de niño le hablaban de Dios, del amor divino que siempre estaba presente, que siempre guiaba, que nunca abandonaba. Iván había dejado esas enseñanzas atrás hace mucho tiempo, pero ahora, mientras estaba sentado allí, en la quietud de su celda, algo en su interior comenzó a resurgir. La sensación de que, tal vez, había algo más que simplemente la resignación a la que se había acostumbrado. Se quedó allí por un largo rato, meditando, sin que el tiempo pareciera pasar. Su mente dejó de centrarse en el dolor, en la culpa, en la prisión, y comenzó a expandirse hacia algo más allá de esas paredes. En su corazón, comenzó a sentir una respuesta a la pregunta que había rondado por su mente durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo encontrar paz? ¿Cómo puedo encontrar la justicia? La respuesta no vino de una voz externa ni de una revelación divina. No hubo un rayo de luz que lo iluminara ni una respuesta clara que llegara de un solo golpe. La respuesta vino de su propio interior, de una comprensión silenciosa y profunda que lo envolvió por completo. La justicia que había estado buscando no era algo que viniera del exterior, ni un castigo o un reconocimiento por parte de otros. La justicia estaba en el perdón, en la capacidad de sanar las heridas del alma, en la disposición de liberar el rencor y aceptar las imperfecciones de uno mismo. Iván comprendió que la verdadera revelación que había estado buscando no se encontraba en los actos de los demás, sino en cómo él mismo se veía, en cómo él se enfrentaba a su propio dolor. La paz que tanto deseaba no podía ser alcanzada con la venganza, ni con la justicia social. La paz venía del perdón, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Con esta comprensión, Iván sintió una carga levantarse de sus hombros, como si todo el peso que había estado cargando durante años comenzara a disolverse. Ya no era un hombre que viviera con la culpa de su crimen, ni con la esperanza de redención externa. Ahora comprendía que su redención estaba en su capacidad para perdonarse, para entenderse, para aceptar su humanidad, con todas sus fallas y defectos. A la mañana siguiente, Iván se levantó con una sensación diferente, algo renovado dentro de él. El frío de la prisión ya no le parecía tan penetrante, el sonido del viento ya no era tan agudo. Sus pasos por los pasillos eran más ligeros, y sus interacciones con los demás prisioneros comenzaron a ser diferentes. No estaba buscando redención a través de las palabras de otros, ni a través de su comportamiento frente a los guardias. Estaba buscando la paz dentro de sí mismo.
Una tarde, mientras caminaba por el patio, Iván encontró a Nikolai, el prisionero con quien había hablado anteriormente sobre la fe. El hombre lo observó con una expresión nueva, una mezcla de curiosidad y comprensión. «¿Cómo te sientes, Iván?», le preguntó, viendo algo diferente en su mirada. Iván lo miró con una sonrisa suave. «Hoy me siento en paz. No sé cómo explicarlo, Nikolai, pero siento que por fin he encontrado algo que estaba buscando. No es una respuesta exterior, sino una comprensión interior. La justicia, la fe, todo lo que había buscado, está dentro de mí. Solo tenía que dejar de buscar en los lugares equivocados». Nikolai lo miró, asintiendo lentamente, como si también pudiera sentir algo diferente en el aire, algo que los conectaba a ambos en un nivel más profundo. «Eso es todo lo que uno puede hacer aquí, ¿verdad? Buscar dentro de uno mismo, porque el exterior nunca cambiará», dijo Nikolai, su tono lleno de una aceptación que antes no había mostrado. Iván asintió, y por un momento, ambos hombres permanecieron en silencio, sin necesidad de palabras. En ese instante, Iván comprendió que la revelación que había experimentado era algo que todos los hombres en la prisión podían experimentar, pero solo si estaban dispuestos a mirar hacia adentro, a enfrentar su propio sufrimiento, y a aceptar que el perdón y la paz solo podían encontrarse en el corazón de cada uno. Esa noche, Iván durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que había dado un paso más en su viaje. No hacia la libertad física, sino hacia la libertad del alma. Este capítulo presenta el momento de revelación de Iván, donde finalmente comprende que la paz y la justicia no se encuentran en el exterior, sino en la aceptación interna, el perdón y la reconciliación consigo mismo. La prisión, en lugar de ser un lugar de condena, se convierte en el espacio donde Iván encuentra su redención. Capítulo 14. La liberación interior. Los días en la prisión seguían siendo iguales, marcados por la constante repetición de las horas y las sombras que se proyectaban a través de las estrechas ventanas de las celdas. El invierno había llegado con su fuerza inquebrantable, trayendo consigo una capa de nieve que cubría el mundo exterior como un manto silencioso. Sin embargo, aunque todo fuera igual a los ojos de los demás prisioneros, para Iván el tiempo se estaba deteniendo de una manera extraña. Ya no medía los días en función de las horas, sino en relación con los cambios internos que estaba viviendo. Algo dentro de él había comenzado a transformarse profundamente. En su celda, rodeado de silencio y frío, Iván sentía que sus pensamientos ya no le eran un peso tan insoportable. Había pasado años prisionero de su propio dolor, pero ahora algo nuevo había entrado en su vida, una luz tenue, pero constante, que le proporcionaba una sensación de paz y serenidad. Como si, por fin, hubiera encontrado el camino hacia una libertad que no dependía de las paredes que lo rodeaban. Iván ya no pensaba constantemente en su condena, en lo que había hecho, ni en el error que lo había llevado hasta allí. Sus recuerdos seguían vivos en su mente, como una sombra que a veces se deslizaba por su conciencia, pero ya no eran una carga insoportable. Había aprendido, en la soledad de su celda, que la verdadera condena no venía de las cadenas de hierro o de la prisión en la que vivía, sino de la manera en la que uno se enfrentaba a sí mismo. La verdadera prisión era la que uno construía en su mente, una prisión de arrepentimiento y desesperanza. Con el paso de los días, Iván comenzó a entender algo fundamental: la libertad no venía del exterior, no venía de la exoneración o de un perdón otorgado por otros, sino de la capacidad de liberarse de las ataduras internas. La paz que tanto había buscado no podía encontrarse en el reconocimiento de su inocencia, ni en el castigo o en el arrepentimiento. La paz estaba en aceptar lo que había hecho, en reconocer su humanidad, con sus errores y defectos, y en perdonarse a sí mismo. Uno de los momentos clave de esta transformación fue una conversación que tuvo con Nikolai, el prisionero con el que más había hablado durante su tiempo en prisión. Nikolai, un hombre de mirada profunda y gestos serenos, había sido su compañero de muchas reflexiones sobre la vida, la fe y la justicia. Era un hombre que parecía comprender los pensamientos de Iván sin necesidad de muchas palabras, y en muchas ocasiones, sus encuentros se daban en silencios llenos de significado. Una tarde, mientras caminaban por el patio, Iván se sintió impulsado a compartir con él lo que había estado viviendo en su interior. No era una confesión, ni un grito de desesperación, sino una reflexión tranquila sobre lo que había comenzado a comprender. Nikolai, dijo Iván, su voz más tranquila que nunca, hace tiempo que dejé de ver mi vida aquí como una condena eterna. Creo que me he dado cuenta de algo muy importante.
Estaba buscando la libertad fuera de mí, esperando que algo cambiara, que alguien me perdonara o que la justicia me liberara. Pero, al final, descubrí que la verdadera libertad no depende de eso. La libertad está dentro de nosotros, en cómo nos enfrentamos a nuestras acciones, cómo enfrentamos lo que hemos hecho. Nikolai lo miró en silencio, comprendiendo lo que Iván quería decir. Su mirada era profunda, pero también llena de una sabiduría callada que parecía haber sido cultivada en la misma tierra árida de la prisión. Ambos sabían que la vida en la cárcel no cambiaba, que las circunstancias seguirían siendo las mismas. Sin embargo, lo que había cambiado en Iván era mucho más significativo. No se trataba de esperar un cambio en su entorno, sino de haber encontrado algo más importante: el entendimiento de que la paz era una elección, no una consecuencia de lo que sucediera afuera. «No sé si te lo he dicho antes, Iván», dijo Nikolai, finalmente rompiendo el silencio, «pero yo también he estado pensando mucho en eso. No sé si la verdadera libertad viene de esperar un perdón de los demás o de la justicia que creemos que merecemos. Tal vez viene de cómo nos vemos a nosotros mismos, de la manera en que podemos vivir con nuestras decisiones y nuestras vidas. Quizás la verdadera liberación está en dejar ir el sufrimiento que nosotros mismos nos imponemos». Iván asintió lentamente, reconociendo la verdad de las palabras de Nikolai. La liberación que ambos buscaban no era la que pudiera venir de una sentencia revisada, de una amnistía, o de una pena reducida. La liberación era mucho más profunda y, de alguna manera, mucho más difícil de lograr. Era la liberación de la mente, del alma. Esa tarde, mientras se alejaban por el patio, Iván se sintió como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Las paredes de la prisión ya no parecían tan imponentes. El cielo gris de invierno ya no parecía tan pesado. Sabía que seguía estando en el mismo lugar, rodeado de los mismos barrotes, pero por primera vez en años, no sentía que estuviera atrapado. Ya no se veía a sí mismo como un prisionero en el sentido más absoluto de la palabra. En su interior, había encontrado una libertad que ni los muros de la prisión podían destruir. Con el tiempo, Iván comenzó a experimentar una sensación de calma que jamás había imaginado. Ya no sentía la ansiedad que lo había acompañado durante sus primeros años en prisión, la constante presión de esperar algo que cambiara en el exterior. Había entendido que la verdadera paz venía de la reconciliación con uno mismo, de aceptar que no siempre se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar la forma en que se lo ve. Una tarde, el director de la prisión, el hombre de rostro severo que siempre había mantenido una distancia fría con los prisioneros, se acercó a Iván. Era una visita inesperada, algo fuera de lo común, y el director se veía más pensativo que de costumbre. «Iván», comenzó el director, observando detenidamente al prisionero, «he notado que algo ha cambiado en ti. No solo en tu comportamiento, sino en tu actitud. Ya no eres el mismo hombre que llegó aquí hace años. Estás diferente. Pareces más tranquilo, más sereno. ¿Qué ha pasado?» Iván lo miró con una calma que sorprendió al director. Sabía que no podía explicar con palabras simples el proceso profundo que había vivido, pero tampoco sentía la necesidad de justificar su transformación. «Creo que la paz que busco no viene de fuera, director. He estado buscando la justicia y el perdón en el mundo exterior, esperando que todo cambiara para encontrar la paz. Pero ahora sé que la paz está dentro de mí. He aprendido que la verdadera libertad no depende de las circunstancias, sino de cómo las enfrentamos. La prisión, el castigo, son solo externos. La libertad está aquí, en el corazón». El director lo observó en silencio, su rostro inscrito en una expresión difícil de leer. Iván sabía que lo que acababa de decir no era algo que un hombre de su posición pudiera comprender plenamente, pero también sabía que no necesitaba su aprobación. Había alcanzado algo más importante. Había alcanzado la paz dentro de sí mismo. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el frío se instaló de nuevo en la prisión, Iván se acostó en su cama, sabiendo que había alcanzado una paz que nada ni nadie podría arrebatarle. No se trataba de una paz perfecta, ni de una solución a todos sus problemas, pero era suficiente. Sabía que ahora estaba libre de las cadenas invisibles que él mismo se había puesto. Iván había aprendido que la verdadera liberación no era un acto que dependiera de un perdón externo ni de una situación cambiada, sino un acto interno, un acto de aceptación, de rendirse a la vida tal como era, y perdonarse a uno mismo. Esa, la libertad del alma, era la verdadera liberación.
Este capítulo más largo profundiza en la transformación interna de Iván y su comprensión de que la verdadera libertad viene de dentro, que es una paz interna que no depende de las circunstancias externas. La conversación con Nikolai y la visita del director ilustran las diferentes perspectivas sobre la paz y la libertad, pero la conclusión es que Iván ha encontrado la paz interior, independientemente de las condiciones externas. Capítulo 15. La verdadera justicia. Los días continuaron deslizándose lentamente, como si el tiempo mismo hubiera adoptado la misma cadencia pausada que Iván había encontrado en su alma. La rutina diaria en la prisión seguía siendo dura, marcada por el inquebrantable ritmo de los trabajos y las horas solitarias. Sin embargo, Iván ya no sentía el peso de su condena como antes. La vida seguía siendo una batalla constante, pero en su corazón había algo que había cambiado: la paz. Había encontrado, en lo más profundo de su ser, una aceptación de su destino y, con ella, una libertad que no dependía de las rejas ni de la sentencia que le había sido impuesta. Ya no temía tanto al futuro, pues había comprendido que la verdadera prisión no estaba afuera, sino en cómo uno enfrentaba la vida. Pero la liberación de su alma no significaba que el mundo alrededor de Iván estuviera cambiando. La injusticia seguía siendo una sombra presente, especialmente para aquellos como él, que se encontraban atrapados en el sistema de justicia que, con frecuencia, no reconocía los matices de la humanidad y el arrepentimiento. Era una verdad que había estado acechando a Iván desde el principio. El sistema de justicia no siempre era justo, y él mismo había sido víctima de una condena que no reconocía su verdadera culpa ni la redención que había alcanzado. Un día, la oportunidad de enfrentar esta realidad llegó de manera inesperada. El director de la prisión, el mismo hombre que había estado observando el cambio en Iván, lo llamó a su oficina. A diferencia de otras veces, no había un tono de autoridad o desaprobación en su voz, sino una especie de solemnidad, como si se hubiera decidido a discutir algo importante. Iván, comenzó el director, mientras lo hacía pasar, he estado pensando mucho en tu situación. No solo por la forma en la que has cambiado, sino también por la naturaleza de tu condena. Hay algo que me ha estado preocupando. Tu caso fue juzgado hace muchos años, y desde entonces he visto que no eres el hombre que cometió ese crimen. Pero la ley, sabes, es ciega y no tiene en cuenta las transformaciones que los individuos puedan experimentar. Iván lo miró, con la mirada fija y tranquila, consciente de que esta conversación no era más que una formalidad, pero aún así, sentía que era importante. La justicia, en su forma más pura, no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de reconocer la humanidad de cada ser y la posibilidad de redención. Entiendo lo que está diciendo, respondió Iván, sin mostrar rastro de emoción en su voz. La justicia está aquí, en esta prisión, pero también sé que no se trata solo de la ley. La verdadera justicia, en mi caso, es algo mucho más profundo. Y esa justicia no depende de que los demás me liberen. La verdadera justicia está en ser honesto conmigo mismo y con los demás, en reconocer mis errores, en vivir con las consecuencias y, sobre todo, en encontrar la paz. Esa es la única justicia que tiene significado para mí. El director se quedó en silencio, sus ojos fijos en Iván, como si estuviera evaluando sus palabras. Iván podía ver que el hombre estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar, intentando entender si aquello era un intento de evasión o si, verdaderamente, Iván había encontrado algo que el director mismo, por su posición y su formación, aún no había logrado comprender completamente. Lo que dices es profundo, Iván. Y debo admitir que no puedo ignorarlo. Mi trabajo aquí es asegurarme de que los prisioneros cumplan con sus condenas, pero también soy testigo de las transformaciones que ocurren en algunos de ustedes. Y te digo, sinceramente, que lo que has experimentado no es algo común. He visto muchas personas pasar por esta prisión, algunos de ellos más culpables que tú, y nunca he presenciado un cambio tan real, tan genuino, en ninguno de ellos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Debería esto cambiar algo en tu condena? Iván lo miró fijamente, sin apresurarse a responder. Sabía que el director no entendía por completo la magnitud de lo que había vivido. No se trataba de una cuestión de liberación física o de una sentencia reducida. Se trataba de algo mucho más fundamental, la conciencia de la justicia en su forma más pura. Iván ya no sentía la necesidad de buscar una salida legal de su condena. Sabía que la verdadera justicia no se medía en años de prisión, sino en el sufrimiento, el arrepentimiento y el crecimiento que un hombre experimenta en su interior. La verdadera justicia, director,
no está en el juicio de los hombres, dijo Iván finalmente, su voz firme pero serena. Está en la capacidad de cada uno para enfrentarse a sus propios errores, para buscar la verdad dentro de sí mismo, y para cambiar. Yo no estoy buscando que la ley me dé la absolución. Lo que busco es encontrar paz con lo que hice. Y la única forma de hacerlo es mirando mis actos, aceptando las consecuencias y viviendo con ellas, sin tratar de huir de mi pasado. El director lo observó en silencio por un largo momento, y luego asintió lentamente. No dijo nada más, pero algo en su expresión había cambiado. Quizás era la primera vez que entendía que la justicia no siempre se puede medir con reglas y leyes frías. Quizás había llegado a la conclusión de que, a veces, la justicia verdadera no viene de la sociedad, sino del individuo, de su capacidad para redimir su alma. Cuando Iván regresó a su celda esa noche, no esperaba nada que cambiara en su situación. No había esperado que el director decidiera reducir su sentencia o liberarlo, porque sabía que la justicia no funcionaba de esa manera. Pero lo que se había logrado era algo más importante. Había logrado que el director reconociera que la justicia no se trata solo de castigar, sino también de reconocer la capacidad de cambio en las personas. Sabía que su redención no dependía de la decisión de un hombre o de un sistema, sino de su aceptación y transformación interior. A medida que las semanas pasaron, Iván siguió viviendo con una serenidad que no había conocido antes. Sabía que la prisión seguía siendo su hogar, que las cadenas de hierro seguían siendo su realidad, pero su alma estaba libre. Ya no sentía la ansiedad de aquellos primeros años, ni el temor a lo desconocido. Había llegado a comprender algo vital: la verdadera justicia no se encontraba en las decisiones externas, sino en cómo uno se enfrenta a su propio destino, en cómo uno se enfrenta a su propia conciencia. Y en ese entendimiento, Iván encontró la paz, una paz que no dependía de su liberación física, sino de la liberación del alma. La verdadera justicia, al final, era la capacidad de perdonarse a sí mismo, de aceptar lo que se había hecho, y de vivir con la serenidad de saber que, aunque no se pudiera cambiar el pasado, se podía cambiar la forma en que se vivía el presente. Este capítulo se centra en la confrontación de Iván con la idea de justicia, no como un concepto impuesto por la ley, sino como un proceso interno de aceptación y transformación. Iván alcanza una comprensión profunda de que la verdadera justicia es la que se encuentra en la capacidad de perdonarse a sí mismo y de vivir con las consecuencias de las propias acciones, sin buscar la absolución externa. Capítulo 16. La redención final. Los días en la prisión se deslizaban suavemente en una quietud que Iván nunca había experimentado antes. Ya no sentía la ansiedad que lo había atormentado al principio. Las horas parecían deslizarse sin pesadez, sin las sombras que antes se cernían sobre él. Su alma, antes marcada por el arrepentimiento y la culpa, ahora parecía haber alcanzado una calma que desmentía las circunstancias en las que vivía. Pero, a pesar de esta paz interna, una parte de Iván seguía consciente de la contradicción de su situación. Aunque su alma estuviera en paz, su cuerpo seguía encerrado tras los barrotes de la prisión. Aunque él había encontrado la libertad dentro de sí mismo, no podía evitar que los demás lo consideraran un prisionero, un hombre culpable, que debía cumplir una sentencia. En su mente, la prisión ya no era su cárcel, pero no podía ignorar que el sistema lo seguía encarcelando, y que había una sociedad que lo veía de una manera que ya no se correspondía con su verdadero ser. Sin embargo, algo más estaba a punto de suceder. Iván había aprendido que la vida no siempre sigue el curso que uno espera, y que las oportunidades para el cambio no siempre se dan de acuerdo a lo que uno imagina. A veces, la redención no llega de manera gradual, sino en un instante, una revelación repentina, que puede cambiar el curso de la existencia de una sola vez. Fue en una mañana fría, cuando el viento soplaba fuerte fuera de las murallas de la prisión, que un evento inesperado ocurrió. El director de la prisión, como siempre, estaba supervisando las labores del día, pero esta vez, su rostro mostraba una expresión de preocupación, algo que no era común en él. Iván, que solía ser muy observador, notó que había algo diferente en el aire esa mañana. Poco después, uno de los guardias se acercó a Iván con una noticia que cambiaría por completo la naturaleza de su existencia. La noticia llegó de manera abrupta, como un relámpago que ilumina el cielo, dejando una claridad momentánea en medio de la oscuridad. Iván Dmitrievich, dijo el guardia, con una expresión algo tensa, el tribunal ha revisado tu caso. Después de una profunda reconsideración, han decidido reducir tu sentencia. Se te concederá la libertad condicional. Iván se quedó en silencio por un momento,
sin poder procesar completamente la información. La noticia era tan inesperada que tuvo que hacer un esfuerzo para comprender lo que significaba. La liberación. La libertad condicional. Las palabras retumbaban en su mente. Era un giro que nunca había imaginado. Durante años, había pensado que la única libertad que lograría sería la interna, la que había alcanzado a través de su aceptación y redención. Ahora, esa libertad estaba siendo extendida a su cuerpo. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Iván, todavía atónito. El guardia lo miró con una mezcla de respeto y seriedad. Significa que, tras una revisión de tu conducta y los informes sobre tu transformación personal, el tribunal ha decidido concederte la oportunidad de salir. Podrás seguir cumpliendo tu condena fuera de la prisión, pero bajo condiciones estrictas. No serás liberado sin más. Tendrás que mostrar que tu cambio es permanente, pero ya no estarás entre rejas. Iván respiró hondo, como si el aire mismo estuviera impregnado de un nuevo significado. Durante todos estos años, había vivido con la idea de que la libertad era un concepto que solo podía existir en su alma. Había aprendido a ser libre dentro de su propio corazón, pero la noticia de su liberación física parecía una ironía, un recordatorio de que la sociedad aún no podía comprender su verdadera transformación. El día de su liberación, Iván fue llevado ante el director de la prisión, quien lo observó en silencio antes de hablar. Iván, siempre supe que había algo en ti que era diferente, que había algo más allá de tu condena. No sé qué palabras usar para describirlo, pero lo que has vivido y lo que has alcanzado es algo que no todos los hombres logran. Puede que el sistema no siempre reconozca la verdadera justicia, pero, al menos en tu caso, he visto algo que me ha dado esperanza. Espero que sigas en el camino de la reflexión y el arrepentimiento, y que sigas buscando esa paz que has encontrado en tu interior. Iván asintió, sin palabras. El director había sido un testigo silencioso de su transformación, y aunque no pudiera entenderla por completo, había reconocido la magnitud de su cambio. La salida de la prisión fue un momento extraño para Iván. Aunque el portón se abrió ante él, y el mundo exterior lo recibía con su vastedad y sus posibilidades, no sintió la alegría o la euforia que otros prisioneros podrían haber experimentado. No se trataba de escapar, ni de huir. Se trataba de un paso más en su viaje de redención. El verdadero cambio, él lo sabía, ya había ocurrido dentro de él. El mundo exterior ya no tenía el mismo peso sobre sus hombros. Al caminar por la calle, Iván se dio cuenta de algo más. A pesar de que su libertad había sido concedida, aún llevaba las cicatrices de su pasado, y la sociedad no estaba lista para aceptarlo completamente. Las miradas de las personas, las preguntas de aquellos que lo conocían, el juicio implícito que sentía sobre su ser, todo eso era una carga que lo seguiría durante algún tiempo. Pero ya no le temía. Ya no sentía que debía probar nada a nadie. Sabía quién era, lo que había hecho y lo que había logrado ser. El primer día fuera de prisión fue una mezcla de confusión y serenidad. El mundo seguía girando a su alrededor, y aunque sentía que ahora era un hombre libre en el sentido físico, también entendió que su verdadera libertad había sido un proceso mucho más profundo. Había encontrado la paz dentro de sí mismo, y esa paz no dependía de las circunstancias externas. Durante los siguientes meses, Iván vivió de manera tranquila, en busca de una forma de ganarse la vida honradamente, de contribuir a la sociedad de la mejor manera posible, y de seguir su camino de autodescubrimiento. No buscó la redención de la sociedad, porque ya había encontrado la suya propia. En su corazón, sabía que la vida de un hombre no se mide por las veces que cae, sino por las veces que se levanta y se esfuerza por ser mejor. Al final, Iván comprendió algo más profundo aún. La redención no era algo que se otorgara desde fuera, sino que era un proceso continuo que se llevaba dentro del corazón. La libertad no se encontraba en la ausencia de muros o en la aprobación ajena, sino en la capacidad de vivir en paz consigo mismo, de reconocer los errores y vivir con ellos, de perdonarse a uno mismo y caminar con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso hacia adelante era una victoria sobre las sombras del pasado. Este capítulo explora la verdadera liberación de Iván, tanto física como espiritual. Aunque el sistema le concede la libertad, la paz que ha encontrado no depende de su liberación, sino de su autocomprensión y aceptación. La redención, como Iván descubre, es un proceso continuo, una construcción interna que va más allá de las circunstancias externas. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Si disfrutaste de Dios ve la verdad, pero espera, no olvides darle like al vídeo,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo audiolibro. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo más historias fascinantes. Gracias por escuchar y hasta la próxima.